Army, tenemos que hablar porque hoy no traigo una, sino dos señales que tienen a todo el fandom completamente en shock. Y un tercer momento que nos ha recordado una vez más por qué Jimin es una de las personas más especiales dentro de este mundo. Por un lado, Jungkook volvió a hacer eso que tanto nos vuelve locas, subir una story con una canción de fondo. Ya sabemos que él mismo ha dicho en más de una ocasión que las letras que elige no son casualidad, así que cuando empezamos a leer la letra completa de esa canción, algo hizo que se nos acelerara el corazón. Y por otro lado, Jimin nos volvió a romper el corazón, pero esta vez de la mejor manera posible, con un gesto tan humano, tan sencillo y tan él, que hasta las personas que intentan menospreciarlo tuvieron que quedarse calladas. Así que quédate hasta el final, porque vamos a desglosar todo tema por tema, con la calma y el respeto de siempre, pero sin dejar de lado la emoción que esto merece. Pero antes de empezar, si tú también amas a estos dos chicos tanto como yo, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ninguna actualización del Jikook. Empecemos por Jungkook, porque lo que hizo hace apenas unas horas ya está circulando por todo Twitter y TikTok. Como muchas ya saben, Jungkook tiene una costumbre muy particular. Cuando sube algo a Instagram, especialmente cuando pone música de fondo, esas canciones casi nunca son al azar. Él mismo lo ha confirmado en varias ocasiones. Las letras que elige significan algo para él en ese momento específico. Y por eso, en este canal, cada vez que sube una story con una canción, nosotras prestamos muchísima atención. Esta vez la canción elegida fue I Love Lucy. A simple oído podría parecer una elección random, una canción que simplemente le gustó en el momento. Pero cuando empezamos a analizar la letra completa, algo llamó muchísimo la atención de las fans. En un punto de la canción, la letra dice algo así como estamos quemando rueda por la 95. Y apenas 2 líneas después aparece la frase Black and White. Ahora, Army, si llevas tiempo siguiendo este canal, sabes exactamente por qué estas dos frases juntas hicieron que el fandom explotara. El 95 inmediatamente conectó con el año de nacimiento de Jimin y Black and White. Bueno, esa no es una frase cualquiera para nosotras. Es el nombre de una de las cuentas Jikook más grandes e importantes del mundo. Esa cuenta con la que ya hemos comentado antes que existen teorías sobre una posible colaboración o asociación con los propios chicos. Entonces, cuando ves esas dos referencias apareciendo juntas, en la misma canción, en la misma story subida por Jungkook, es imposible no preguntarse, ¿es una simple coincidencia o es otra de esas pequeñas señales que él nos deja de forma tan sutil que solo quienes prestamos atención logramos captar? Quiero ser clara con ustedes, como siempre lo soy en este canal. Esto, por ahora, son puramente teorías. No tenemos ninguna confirmación de que Jungkook haya elegido esa canción pensando específicamente en esas dos frases, pero tampoco vamos a descartarlo tan rápido porque conocemos a Jungkook y sabemos que él no es de las personas que suben cosas sin pensar. Si él mismo ha dicho que las letras le importan, entonces cada detalle merece, al menos, que lo analicemos con cuidado. Y esto no es la primera vez que pasa algo así. Si recuerdan, en el pasado ya hemos hablado de otros momentos donde las canciones que Jungkook elige parecen tener una conexión demasiado específica con Jimin, con fechas, con números, con nombres, y cada vez que sucede, las Jikookers no podemos evitar emocionarnos, porque sentimos que, aunque nunca lo confirmen abiertamente, hay una conexión ahí que sigue mandando señales. Así que dejando esto sobre la mesa, ¿ustedes creen que esta vez es solo casualidad o creen que Jungkook sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando eligió esta canción? Cuéntenme en los comentarios qué piensan. Ahora, cambiemos de tema porque lo que pasó con Jimin merece toda nuestra atención y todo nuestro cariño. Últimamente, cierta parte del fandom ha estado intentando funar a Jimin por cosas que, sinceramente, son absurdas. Comentarios sacados de contexto, silencios que interpretan como indiferencia, gestos que malinterpretan a propósito. Y como siempre pasa, quienes de verdad conocemos a Jimin sabemos que nada de eso tiene sentido. Y ayer Jimin nos demostró, una vez más, porque es una de las personas más nobles y sinceras dentro de este mundo del entretenimiento. Todo empezó cuando un conductor de autobús publicó un mensaje de agradecimiento hacia BTS, hablando de lo mucho que significan para él y para muchas personas que, como él, trabajan todos los días sin mucho reconocimiento. Fue un mensaje sencillo, humano, sin ninguna intención de volverse viral ni de llamar la atención de los idols. Pero Jimin lo vio y no solo le dio like, sino que dejó un comentario que sinceramente
nos dejó a todas sin palabras. Le escribió: son personas como tú las que hacen que este mundo sea un lugar más luminoso, incluso más que nosotros. Gracias, siempre. Seguiremos haciendo lo mejor para devolverlo, aunque sea solo siendo una pequeña fuente de fuerza. Army, léanlo de nuevo, porque esto no es un comentario cualquiera. Y aquí es donde quiero que recordemos algo importante. Jimin es, de todos los miembros, el más introvertido, el que menos aparece en redes sociales, el que más cuidadosamente elige sus palabras cuando decide hablar. No es una persona que comenta por comentar. Si Jimin decide tomarse el tiempo de escribir algo así, es porque de verdad lo siente. Y por eso este gesto significa tanto, porque en medio de un mundo donde muchas veces los artistas reciben más admiración de la que dan, Jimin decidió usar su plataforma para reconocer a alguien que para la mayoría hubiera pasado completamente desapercibido. Un conductor de autobús, alguien común, alguien del día a día. Y Jimin, con toda su fama, con todo lo que representa a nivel mundial, se tomó el tiempo de decirle que era importante. Esto es exactamente lo que nosotras, las G-Cookers, llevamos años defendiendo, que Jimin es una de las almas más buenas y genuinas que existen en esta industria, y que, aunque algunas partes del fandom intenten pintarlo de otra forma, sus acciones siempre terminan hablando por sí solas. Así que díganme, ARMY, ¿qué sintieron al leer este comentario de Jimin? ¿Creen que este tipo de gestos son los que realmente demuestran quién es él de verdad? Y como si esto fuera poco, hay otra noticia que confirma, una vez más, el impacto gigantesco que tiene Jimin a nivel mundial, incluso fuera del K-pop. La camiseta que Jimin usó durante el show de medio tiempo del mundial se convirtió en el artículo más valioso de toda la subasta benéfica oficial de la Copa del Mundo. Sí, como lo escuchan, la camiseta de Jimin ya alcanzó una oferta de $14,000, superando a piezas tan icónicas como la camiseta autografiada de Lionel Messi y los guantes usados por Madonna, ambos con ofertas de $6,000 cada uno. Piénsenlo por un segundo. Estamos hablando de una subasta que reúne objetos de algunas de las figuras más grandes del deporte y del entretenimiento mundial, y la pieza más cotizada de todas es la camiseta de Jimin. Esto no es un dato menor, ARMY. Esto demuestra con números reales el nivel de impacto e importancia que tiene Jimin no solo dentro del K-pop, sino a nivel global. Y lo decimos porque lamentablemente dentro de ciertos sectores del propio fandom, a veces se intenta minimizar su influencia, se le compara injustamente con otros miembros o se ignoran sus logros individuales. Pero la realidad habla por sí sola. Cuando el mundo entero tiene la oportunidad de elegir qué objeto vale más, eligen el de Jimin. Y eso, para nosotras que lo admiramos y lo respetamos profundamente, es motivo de mucho orgullo. Así que esta va para todas las G-Cookers y para todo ARMY. ¿Sabían que la camiseta de Jimin había superado en valor a la de Messi y a la de Madonna? Cuéntenme qué piensan de este logro tan importante para él. Y bueno, ARMY, como ven, hoy tuvimos un poco de todo. Teorías que nos hacen soñar con Jikook, gestos que nos recuerdan lo increíble que es Jimin como persona, y logros que demuestran su importancia a nivel mundial. Puede que la conexión entre 95 y Black and White en la story de Jungkook sea solo una coincidencia, puede que no lo sea. Y aunque nunca tengamos una confirmación directa, lo que sí sabemos con certeza es que Jimin sigue siendo esa persona noble, humilde y genuina que conquista corazones sin siquiera proponérselo, ya sea con un comentario sincero hacia un desconocido o siendo reconocido por el mundo entero a través de una subasta benéfica. Como siempre decimos en este canal, no necesitamos que confirmen nada para seguir admirando la conexión y la esencia de estos dos chicos. Nosotras seguimos aquí analizando con calma, con respeto y, sobre todo, con mucho amor hacia Jimin y Jungkook. Gracias por estar hoy aquí, G-Cookers. Nos vemos en el próximo video con más análisis, más teorías y mucho más amor hacia estos dos. Cuídense mucho, ARMY.